Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 12, donde nos quedamos la última vez. No sabía si traer la clase de Juan o traer la de Hebreos, pero dije no, pues para darle continuación a lo que estamos viendo allá en Juan. Pues Juan capítulo 12, y vamos a leer del versículo 12 hasta el 19. Juan capítulo 12, versículo 12 al 19. Amén. Leo un versículo yo y un versículo de ustedes. Amén. Amén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va atrás de él. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios. Háblanos a través de tu bendita palabra. Que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, Señor. A través de esta gloriosa pasaje que vamos a ver, Señor, donde ya se acerca el sacrificio más glorioso de todos, el sacrificio de tu Hijo amado, Señor. Padre, háblanos a través de esto, Señor. Permítenos aprender y comprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos hoy, poder aplicarlo a nuestra vida. Señor, poder vivirlo, Señor. Padre, glorifica a Cristo y mis hermanos ponemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse con nosotros. Escuchen. Estamos entonces a unos días de la crucifixión. En el martes que nos quedamos la última vez, ¿verdad? Que vimos los versículos 12 del 1 al 11. Estamos a 6 días de la crucifixión. Si leemos el 12:1, ahí dice que estamos a 6 días. 6 días de la Pascua, 6 días de la crucifixión de Cristo. Bueno, este suceso que vamos a ver hoy dice al día siguiente, o sea, estamos ya a 5 días. Y es el domingo precisamente que se conoce en el mundo como el Domingo de Ramos, ¿verdad? O la entrada triunfal a Jerusalén. Amén. Es lo que va a tratar este pasaje, es el momento histórico que va a tratar esto que vamos a ver. ¿Sí? Entonces ya quedan pocos días para el sacrificio de nuestro Señor. Y le he llamado a esto la adoración falsa de un corazón no redimido. La adoración falsa de un corazón no redimido. Y empezamos en el versículo 12. Dice: el siguiente día, o sea, el domingo, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Grandes multitudes. Se cree, según los historiadores, que había más de 1 millón de gente en Jerusalén en ese momento. Más de 1 millón, porque era una Pascua. La Pascua, recuerden que era una de las 3 fiestas principales que ordenaba la ley, que todo judío donde estuviera tenía que asistir. Todo judío. Entonces dejaban venir de diferentes partes del mundo, ¿verdad?, a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces se cree que había más de 1 millón de personas. Imagínense lo que es eso. Cardel, Atito, la Ceiba, el Falsán, el Paso de Ovejas, Tolome, Tierra Colorada, creo que lo juntan esa gente. Entonces estamos hablando de 1 millón de gentes
más de 1 millón de gentes reunidas en ese momento y que empezaron a escuchar, se empezó a oír, ¿verdad?, el rumor de que Cristo venía. Y entonces imagínense todo lo que empezó a acaparar la atención eso, el murmullo que empezó a generar el auspicio, ¿verdad? Debió haber sido algo sorprendente todo cómo se oía todo ese bullicio y la gente empezando a preguntar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Y empezando a buscar a Jesús, ¿sí? Y aquí hay algo importante que nosotros tenemos que notar y lo vamos a ir viendo porque hay un dicho en el mundo que dice que el pueblo tiene los gobernantes que se merecen, ¿sí? El pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Y esto es real en esta narración. Esto es real en esta narración. Porque aquí aparte del pueblo de Israel van a estar los escribas, fariseos, los sacerdotes, ¿verdad? Y vamos a ver una reacción similar, posterior a la del pueblo, ¿sí? Ellos reaccionaron de la misma manera, ¿verdad? Nosotros vamos a ver a las multitudes. Unas se adelantan, se pusieron enfrente de Jesús, otras por atrás, ¿verdad? Y dicen que venían vitoreando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel, el Hijo de David, ¿verdad? Y empezaban a vitorearle y a decirle, y había un festejo enorme. ¿Pero qué sucedió? Que como vieron que Jesús no respondió a lo que ellos querían, días posteriores le dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Lo mandaron a la crucifixión. Nosotros entonces vemos, el pueblo estaba eufórico. ¿Pero por qué estaba eufórico? Porque ellos querían ser liberados del yugo romano. Habían oído del milagro tan fuerte que Jesús había hecho de levantar a un hombre putrefacto, ya muerto, de 4 días, que apestaba. Haberlo levantado de los muertos y que estuviera íntegro, era una señal que decían, este es el Mesías, este es el hombre que estamos esperando, el Mesías anhelado por ellos, el Mesías que ellos querían, ¿verdad? Este es el nosotros. Pero ¿qué pasó? Tanto los líderes religiosos como el pueblo de Israel no quisieron ver que en la Escritura había 2 advenimientos del Mesías: un advenimiento a sufrir y un advenimiento a ser conquistador, ¿verdad? A venir a liberar a su pueblo de todos los días, ¿sí? Ellos en la Escritura solo quisieron ver esta parte, solo se enfocaron en el Mesías conquistador. Y esto no nos gusta, lo quitamos. Lo quitamos. No nos gusta. Un Mesías que sufre, un Mesías que va a morir. No, eso no nos gusta en la Escritura. Vamos a quitarlo y solo nos vamos a enfocar en esto. Entonces nosotros vemos que ellos aclamaron, es nuestro Mesías, pero ellos querían el Mesías conquistador. Y como no vieron eso, ¿qué le dijeron? Crucifícale, crucifícale. Vamos por favor a Lucas capítulo 23, versículo 18 y 21. Lucas capítulo 23, versículos 18 y 21. Toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Doble repetición. Acuérdense lo que significa la doble repetición. Ellos querían inmediatamente eso, ¿no? Y igual sus líderes, nosotros vamos a ver en Mateo capítulo 27, versículo 39 al 45. Mateo 27, versículo 39 al 45.
a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quieren, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados por él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces nosotros vemos la gente que iba pasando. Le injuriaban y le daban la cabeza a otros, algunos no se puede salvar a sí mismo. Los líderes igual, ¿verdad? Si desciende ahorita de la cruz, vamos a creer en él. Si Jesús lo hubiera hecho, de todas maneras, no hubieran creído en él. Es más, hermanos, en el nulo caso, repito, nulo caso, un caso imposible totalmente, ¿verdad? Pero en el nulo caso de que Jesús hubiera desatado, hubiera hecho la petición de los judíos de liberarlos del yugo romano, y ellos después de eso iban a seguir pidiendo cosas. Y si Jesús no se las concedía, al final le hubieran dicho lo mismo: crucifícalo. Y es donde nosotros vemos, Señor, cuando nosotros partimos de esta base, de ver cómo estos hombres, ¿verdad?, vitoreaban al Señor, pero porque buscaban, ¿qué buscaban? Su propio interés. Querían un Jesús que satisfaciera su interés egoísta, que satisfaciera lo que ellos decían, lo que ellos querían, lo que ellos veían que era su bien para ellos. No querían un Mesías que los viniera a gobernar, querían un Mesías que los obedeciera. ¿Sí? Un Mesías que los obedeciera. Vean el trasfondo de cuando los fariseos están diciendo: si baja de la cruz vamos a creer. Si haces lo que te decimos, creemos en ti. Y es lo que sucede hoy en día, hermanos. Por eso es lo que le titulé a esta: la adoración falsa de un corazón no regenerado. Hoy en día en el mundo cristiano se maneja mucho esto, ¿verdad? Un Jesús al cual le queremos dar órdenes, o queremos que nos cumpla deseos, o queremos que haga lo que nosotros queremos, en lugar de nosotros rendirnos a Jesús, rendirnos al Señor de Cristo, rendirnos a su voluntad, rendirnos a lo que Él nos dice y nos pide. Nosotros queremos que Él venga y haga lo que nosotros queremos, ¿verdad? Haga lo que nosotros deseamos, ¿sí? Realmente era una adoración total, entera y plenamente egoísta, ¿verdad? Porque había no un deseo de glorificar a Cristo, había un deseo terrenal de ellos. Había un deseo terrenal. Y fíjense, hermanos, que hay deseos, como aquí en el pueblo de Israel, que a simple vista no parecen malos. ¿Es malo que el pueblo deseara su libertad? No, pareciera que no. Pero es malo cuando ese deseo, que aparentemente no es malo, contradice a la Escritura. Entonces ahí sí se vuelve un deseo. Ahí sí se vuelve un deseo que va contrario a la palabra de Dios. Y en este caso, ¿por qué creen que este deseo de libertad, que es un deseo bueno, todos deseamos libertad en cierta forma, ser libres? ¿Por qué en este sentido era malo? Porque la Escritura decía que el Mesías primero tenía que venir a morir. Isaías 53. El Mesías primero tenía que venir a morir. Por eso, acuérdense cuando Jesús entró a la sinagoga la primera vez, ¿verdad?, y leyó el libro del profeta Isaías. ¿Y hasta dónde se quedó? Hasta el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí paró. Lo que a continuación seguía era: y el año de venganza del Dios nuestro. Ese no era el tiempo de Jesús. Entonces nosotros vemos que en la Escritura nos hablaba de dos tiempos. Y los judíos sabían, solo que no querían eso. Ellos solo querían el Dios que viniera a vengarlos, el Dios que viniera a destruir a sus enemigos, ¿verdad? Y que les viniera a cumplir todo lo que ellos querían. Ese es el Dios que quería el pueblo de Israel. Y nunca se dio cuenta que por eso que el Mesías estaba allí. Aunque sabían, se negaban a creerlo, porque ellos querían no un carpintero, querían un rey.
No alguien que fuera a morir en una cruz, sino alguien que viniera a derrotar al yugo romano. Por eso cuando escucharon este gran milagro que hizo Jesús, dijeron, este es el poderoso. Imagínense, si puede hacer esto, ¿qué no podrá hacer con los romanos? Si invierte ese poder contra ellos. Más adelante, inclusive uno de los apóstoles va a tomar también esta parte de Jesús, ¿verdad? Acuérdense cuando la guardia fue a buscar a Jesús y Jesús les dijo, ¿a quién buscan? Y dijo, no, a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Tanto tiempo que he estado... No, pero hubo una palabra que dijo. Yo soy. Y cuando dijo yo soy, ¿qué pasó? La guardia toda entera, todos los soldados que venían, cayeron al piso. Cuando Jesús dijo, yo soy, dice la escritura que todos cayeron al piso. Cuando se levantaron y lo vinieron a arrestar a Jesús, Pedro saca su espada y corta la oreja de Malco y se iba a enfrentar a todo un batallón de ejército. ¿Pedro estaba loco? ¿O por qué Pedro había hecho eso? Pedro dijo, si de seguro que el Señor ve que pueden más que yo, Él vuelve a decir ese yo soy y me vuelven a caer todos estos y me los echo. Ese es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestros deseos. ¿Verdad? Pedro estaba poniendo la mirada en sus deseos, en el deseo de preservar la vida de su maestro y preservar su vida. Llevando contrario a la escritura, porque Jesús ya les había dicho varias veces que tenía que morir en la cruz. Bueno, lo mismo sucede aquí. Jesús les habló varias veces a los judíos, les dijo varias veces de quién era, pero les dijo también su misión y no quisieron hacer eso. Porque les interesaba más su deseo, les interesaba más lo que ellos querían que lo que Cristo realmente era. Amén. Amén. Entonces, así hermanos, como dije, hay muchos cristianos hoy. Así hay muchos en el pueblo de Dios hoy. En la iglesia hay muchos que levantan sus manos como estos, que vitorean al Señor. Vitorean al Señor, de verdad, hasta gritan, se gozan, unos hasta lloran, lágrimas bajan por sus mejillas, ¿verdad? Y están llorando y todo eso, pero en la realidad es una adoración falsa. Y no digo que las emociones sean malas, las emociones no son malas. La emoción puede venir de una adoración buena también, de un corazón íntegro delante del Señor. Puede venir en las lágrimas de un corazón íntegro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy buscando al Señor por algo que yo quiero que Él me dé, o solo quiero buscar el beneficio de la salvación sin las condiciones de la salvación, entonces yo estoy generando una adoración falsa. Yo estoy generando una adoración falsa. Estoy generando una adoración no centrada en lo que es Cristo Jesús, no centrada en que Él es el Señor y Él puede hacer su voluntad sobre mi vida, aunque como ya vimos, ¿verdad? Él va a buscar su gloria, pero a la vez su gloria es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Es lo mejor para nosotros. Pero el problema es que a veces nosotros no queremos lo que es mejor para nosotros, sino lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Nosotros a veces nos queremos creer más sabios que el Señor, ¿verdad? Y ahí parte. Entonces, un corazón no regenerado, un corazón como aquí los judíos, que lo alabaron y lo exaltaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué están diciendo aquí? Mira, Jesús, ya te estamos vitoreando como rey, ya te estamos declarando que eres nuestro rey, que eres nuestro Señor. Ahora cúmplenos lo que queremos. Líbranos del yugo romano. Jesús, ya te estoy dando lo que tú quieres. ¿No quieres mi adoración? Ahí está. ¿No quieres que te declare rey de mi vida? Ahí está. ¿No quieres que te declare Señor de todo? Ahí está, lo estoy haciendo. Pero ahora dame lo que yo quiero. Y ahí es cuando estamos total y enteramente equivocados. Cuando nosotros estamos buscando a Jesús porque aminoren nuestras cargas, porque
me dé la casa que quiero, el coche que quiero, el trabajo que quiero, ¿qué más? El esposo que quiero, la esposa que quiero, el lugar que quiero. Yo estoy buscando a Jesús por eso. Esa gente que en un principio hasta gritan, bailan, y saltan, y exponen y todo, ¿verdad? Al final terminan igual que esta gente, negando a Cristo y negándolo a Cristo. ¿Cómo puedo saber cuando hay un corazón no regenerado? Porque repito, esto puede venir de un corazón regenerado, o sea, puede venir en el sentido de esa alabanza, de ese gozo, esa gratitud, ese amor hacia el Señor. Sí pueden hacer de un corazón regenerado y van a ser de un corazón regenerado, pero también eso puede ser imitado por un corazón no regenerado, y es a lo que me estoy refiriendo aquí. Cuando desde antes de encontrarte con Cristo Jesús, tú tenías deseos y vienes a Cristo Jesús, pero ahora quieres que Cristo te cumpla esos deseos. Es cuando entonces estamos alabando a Dios, no por lo que Él es, no por lo que Él nos da, no por lo que Él representa, que Él es Dios y tan solo por eso debe ser adorado, tan solo por eso, que Él es el Señor de nuestra vida y tan solo por eso debe de ser adorado, pero aún más, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso deberíamos de adorarlo tremendamente, aunque no nos diera ni un solo centavo, aunque no nos diera nada, Él es digno de ser adorado. Y es el corazón regenerado el que siente eso. Señor, aunque no me des nada, aquí estoy. O que expresa como las palabras del apóstol Pedro, cuando Jesús les dijo, varios discípulos se fueron, la multitud se fue, y Jesús le dice a sus 12, ustedes también quieren irse, váyanse. ¿Y qué le dice Pedro? Aquí miremos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo importante eres tú, porque solo a través de Él podemos nosotros obtener vida eterna, ¿verdad? Jesús, te voy a seguir, pero no me pidas que quite esto de mi vida. No me pidas esto que me duele. No me pidas que te dé cosas que sabes que no te voy a dar, porque no te las voy a dar. De ahí eres el Señor de mi vida. Es como el hijo que le dice a su padre, Padre, vas a ser mi padre, te amo como mi padre, pero no me pidas que te respete, no me pidas, ¿verdad?, que me sujete a ti, no me mandes y déjame hacer mi voluntad, y yo te voy a reconocer como mi padre. ¿Qué diría? Que no. Sencillamente no. Y tenemos un caso, por ejemplo, el caso del joven rico, ¿se acuerdan? Que llegó a Jesús, maestro bueno, lo llegó honrando, lo llegó glorificando, se postró ante sus pies, ¿verdad? Se hincó ante Jesús, lo reconoció como bueno, maestro, o sea, como rabí inclusive, ¿verdad? Bueno. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le da los mandamientos y dice, todo esto lo he guardado, Señor, desde mi juventud. Y Jesús le dice, así, pues anda, vende, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y ahí fue cuando el joven rico dijo, muchas gracias. Sí, en verdad sí quiero la vida eterna, pero no a costa de mi vida. Y ahí es donde puedes ver un corazón no regenerado. O sea, a ver, Jesús, piden otra cosa. Y que tú le hubiera pedido otra cosa, hermanos, él te lo hubiera dado. Pero el joven rico dijo, no me pidas lo que sabes que no te voy a dar. No me lo pidas, porque no estoy dispuesto a hacer eso. Entonces el joven rico nos hace ver la naturaleza real de lo que estaba sucediendo en el pueblo judío, ¿verdad? Si me cumples mis deseos egoístas de mi corazón, te voy a seguir adorando. Te sigo y me dejas seguir viviendo en el mundo. Te voy a seguir, Jesús, te voy a adorar. Es más, como decirte, mira, ya te estoy alabando, ya te estoy glorificando.
déjame ser como quiero ser. Y tú vas a ser mi rey. Y tú vas a ser mi Señor. Eso es lo que estaban diciendo los judíos. Y eso es lo que dicen muchos cristianos hoy en día. Vamos a Mateo capítulo 8, versículos 19 al 22. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guardias y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Llega uno y le dice: Señor, te voy a seguir. ¿Te quieres seguir? Ok, nomás te digo algo. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estás dispuesto a dormir en el bosque? ¿Estás dispuesto a dormir en cuevas? ¿Estás dispuesto a que las fieras, a oír los aullidos de los lobos, entre serpientes, alacranes? Recordemos que el desierto estaba cerca. ¿Estás dispuesto a eso conmigo? Y otro de sus discípulos, ¿qué le dijo? Señor, quiero seguirte. Solo deja que vaya y entierre a mi padre. Parece una noble. Es lo que les decía, parecen deseos nobles. Parece un deseo bonito. ¿Acaso no dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre? Sí lo dice, ¿verdad? Pero eso no es a costa de, sino adicional a. Porque yo quiero decir esto, que Jesús te está mandando a un lugar y tus padres no quieren que vayas a ese lugar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obedecer a Jesús. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí no se rompe el mandamiento. Pero, y es lo que Jesús le está diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Y tú sigues. Esa es la expresión de lo que nosotros tenemos que entender, porque por eso les decía, hay deseos que se ven muy nobles dentro de nosotros, pero cuando los analizamos a la luz de la palabra del Señor, vemos que está contradiciendo lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está pidiendo, y por lo tanto es un deseo que no está bien delante del Señor. Amén. Amén. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, un Judas siguiendo al Señor Jesús. Acordémonos que los discípulos, que hacían también luego en las noches con Jesús, se ponían a cantar, ¿verdad? Judas cantaba con ellos. Cuando Jesús los envió de dos en dos, Judas sanó enfermos, liberó de endemoniados, ¿verdad? Judas vino gozoso. Acuérdense cómo dicen que vinieron los discípulos y venían gozosos, ¿verdad? Señor, los demonios se nos sujetan. Y ahí está Judas, ve a Judas. Señor, los demonios se me sujetan, los libero a la gente. ¡Oh, sano los enfermos! Judas bien gozoso, quizás está llorando del gozo. Pero su corazón no estaba regenerado. ¿Por qué? ¿Cómo saber que su corazón no estaba regenerado? ¿Quién me dice, hermano? Aparte de antes de llegar al final, durante su vida, ¿cómo la Biblia, por qué nos dice que tenía un corazón no regenerado? Bueno, no nos lo dice, pero podemos saberlo en el andar de su vida. ¿Por qué no tenía un corazón no regenerado? ¿Quién me lo puede decir? Porque es un estudio también. De repente la hago prédica, pero ¿quién me lo puede decir? A la luz de lo que nos dice la Escritura, ¿por qué Judas Iscariote tenía un corazón no regenerado antes de entregar a su maestro? ¿Cómo podríamos saber eso? Cuando dijo que por qué se hacía ese desperdicio de perfume. Esa es una, amén, esta no se me había olvidado, pero sí, es buena, es muy buena. Es lo que dijo, ¿no? Porque se desperdicia ese perfume, se puede vender y dárselo a los pobres. Ajá. Y en base a eso va lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué dijo eso? Era ambicioso. ¿Y qué hacía? Pues sustraía de la bolsa de las ofrendas, ¿no? De las ofrendas del Señor, ¿verdad? Sustraía un dinero y decía,
venga, echa para acá. Y ahí podemos ver que desde ahí él no tenía un corazón regenerado. Él le interesaba más el dinero. Él, sí te sigo, Jesús, pero mientras me des a ganar. ¿Qué pasó cuando Jesús le anunció enteramente que ya se acercaba su crucifixión y que él no venía a liberar a él? Él se paró, fue a ver a los sumos sacerdotes, y les dijo: ¿cuánto me dan si se los entrego? ¿Qué estaba diciendo Judas Iscariote? Jesús, ya no me interesa seguirte porque ya no me vas a dar a ganar. Entonces voy a ir con tus enemigos, porque ellos me van a dar algo por ti. Ahí se ve un corazón no regenerado. Pero a la vista de los apóstoles, Judas era impecable. Nadie dudó de él cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Además, dudaban antes de ellos mismos. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero la realidad es ahí es donde nosotros podemos notar si tenemos un corazón, hermanos, regenerado o un corazón no regenerado. Si sigo ambicionando las mismas cosas antes de venir a Cristo, o si sigo extrañando aquellas cosas de antes de venir a Cristo. Ay, yo me acuerdo cuando estaba sin Cristo me iba mejor. Cómo quisiera que regresaran esos momentos. Es una alarma en nuestro corazón. Es una alarma, ¿no? Recuerdo que me iba mejor. No tenía problemas con la gente. Es más, tenemos a alguien que pasó esto mismo, Simón el Mago, ¿verdad? Simón el Mago, nosotros podemos ver esta parte. Dice la palabra que creyó Simón el Mago, ¿verdad? Vamos a buscar Hechos, capítulo 8, versículos 9 y 10. Porque este va a ser el antecedente. Hechos 8, 9 y 10, lo leo. Así que... Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Luego llega Felipe, ¿verdad? Para no leer tanto. Luego llega Felipe, predica el evangelio, creen los de Samaria. Y dice la palabra de Dios que también Simón el Mago creyó, ¿verdad? Y dejó de hacer la hechicería, ¿verdad? Se bautizó, anduvo pegado a Felipe, ¿verdad? Y sin embargo vemos al final que Pedro le dice: estás en prisiones de oscuridad y en vías de amargura. Y la historia secular, la historia cristiana, perdón, más bien dicho, nos dice que Simón el Mago se convirtió en el más acérrimo enemigo del evangelio apostólico. ¿Por qué podemos deducir que Simón el Mago nunca tuvo un corazón regenerado? No solo por las palabras de Pedro. En los versículos que leímos 9 y 10, nosotros encontramos la clave. ¿Qué le gustaba a Simón el Mago antes de Cristo? Había engañado a la gente. Por lo tanto, ¿qué le gustaba? ¿Qué le gustaba que Pues el dinero, ¿no? No. La gloria. Le gustaba que la gente lo admirara, que viera. Entonces, cuando vienen los apóstoles y ve Simón que le impone las manos sobre la gente y reciben el Espíritu Santo, si yo tengo ese poder, la gente me va a admirar otra vez. Se le despertó ese deseo que él tenía vivo en su corazón. Y ahí es donde vemos un corazón no regenerado. Pedro, ¿cuánto para que me des a mí también ese poder? Y entonces la gente vea el gran poder de Dios y vean lo poderoso que soy y me den la gloria como antes. Corazón no regenerado. Contrario a Pablo. Pablo tenía muchos privilegios antes de Cristo. Y después de Cristo, Pablo, ¿qué decía?
Es mejor que todo se vaya, ¿no? A la basura. Así Por es. causa de Cristo. Por la excelencia del amor de Cristo. Un corazón regenerado. Prefiero perderlo todo. Perder a Cristo. Y que Cristo sea exaltado, ¿no? Por su obra. Entonces, ahí lo vemos. Entonces, ahora sí comprendemos entonces la adoración falsa de este pueblo. En su corazón estaba el deseo de siempre: libéranos de Roma. Y si no nos liberas de Roma, te vamos a dejar de adorar. Te vamos a dejar de adorar. Hay otro caso también en la Biblia, traía ahí varios. Demas, por ejemplo. Demas, en base al caso de Judas y al caso de Simón, Demas podemos ver que también tenía un corazón no regenerado. Porque al final, vamos a 2 de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aclaro, aquí sí no tengo punto bíblico para decir lo que voy a decir, por lo tanto es una hipótesis mía. Y cuando es mía, ustedes la pueden desechar y ustedes no lo pueden creer, ¿ok? Pero, ¿qué está sucediendo aquí? Demas acompañó a Pablo en muchas aflicciones, en muchas tribulaciones. Pero yo creo personalmente, repito, eso no es que ustedes lo acepten, porque no es bíblico, es una hipótesis mía, que Demas siempre estaba pensando, como el pueblo de Israel, Egipto, Egipto, Egipto. Y Demas, me acuerdo cómo me iban a mí, qué bonito eran aquellos tiempos, ¿verdad? Y ya llegó el momento en que dice, no, el cristianismo no me convence, ahora ya me encerraron a Pablo, ¿verdad? No, entonces no, yo mejor me voy a lo que yo tenía antes, yo era feliz allá. Y está mostrándose un corazón no regenerado. Por eso, ¿verdad? Tenemos que ver esa parte. Inclusive en el Antiguo Testamento también vemos a alguien. Eliseo sí tenía un corazón regenerado, ¿no? Eliseo tenía un discípulo que se llamaba Giesi, ¿verdad? ¿Y se acuerdan qué pasó con Giesi? Sí. ¿Qué pasó, hermano? En la curación de Naamán. Ajá, de Naamán el sirio. El leproso. Sí, que él le ofreció regalos porque le limpió de la lepra por mano de Dios, pero fue Naamán, ¿no? Eliseo. Entonces le dijo, ¿qué te dejamos? Él traía regalos. Y le dijo él, no, yo no te hice nada, o sea, fue Dios, ¿no? A él adórale, y inclusive llevó tierra para hacer sacrificios allá en su pueblo. Entonces, pero Giesi dice que le pudo, ¿no? La ambición y lo fue a alcanzar. Ajá. Y le dijo que su Señor quería los presentes siempre, que se los mandara, pero eran para él. Y cuando llegó le dijo su Señor que por haber dicho eso, la lepra de nosotros se le iba a pasar a él y iba a morir. Y se le pasó, ¿verdad? Sí. Y se le pasó. Y la lepra en el Antiguo Testamento es símbolo de qué, hermano? El pecado. Entonces Giesi vivió siempre. No fue una ambición que se le ocurrió en ese momento. Siempre ambicionó eso. Nada más que tenía retraído o contraído, no sé cómo se diga, esos deseos, pero ahí estaban siempre. Hasta que llegó el punto que ya no los pudo evitar. Se dice en abstenencia, ¿no? Abstenencia. Se abstenía. Se abstenía y se abstenía hasta que ya no aguantó, ¿verdad? Hasta que vio esa oportunidad y dijo, no, porque cuando le agarró eso a Naamán, no lo llevó a Eliseo, ¿verdad? Lo escondió, fue tú por mí, fue para mí. Nosotros vemos entonces, eso, hermanos, es lo que nos habla, ¿verdad? Eso es lo que nos habla. Por eso la palabra Osana, literal, en el hebreo, hermanos, significa sálvanos ahora o salva te pedimos. Tiene esos dos significados. Sálvanos ahora o salva te pedimos, ¿verdad? Ellos le estaban, lo que les he dicho, bajo este término de Osana, pidiendo que los liberara del yugo romano. Pero sálvanos ya. Sálvanos, te pedimos. En este momento hazlo. Si tú lo haces en este momento, serás nuestro rey. Y ya te estamos victoriando para que veas que vamos a cumplir. Osana, ¿verdad? Osana.
Pero como les he dicho, hermanos, no es lo que nosotros queremos. Ahora, ¿por qué palmas? ¿Por qué palmas si la rama de palma no era nada mandado por Dios para la Pascua? Absolutamente no. ¿Acaso en determinado momento la rama de palma era para la fiesta de los tabernáculos? Vamos a Levítico 23:40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Ahí está, esa es la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos, que ya había pasado, ¿verdad? Sí se permitía el uso de ramas, estaba mandado por Dios ramas de palmas. Pero ¿por qué aquí los judíos tomaron ramas de palmas? Bueno, esto tiene que ver mucho en el periodo intertestamentario. ¿Cuál es el periodo intertestamentario? ¿Alguien me lo puede decir? Medio, testamentario, entre los dos testamentos. El periodo de silencio de Dios. De los 400 años que Dios no habló después de que el profeta Malaquías cayó, ¿verdad? 400 años de silencio y de repente se oyó una voz en el desierto de Juan el Bautista, ¿verdad? Amén. Pero en esos 400 años de silencio, por el año 180, si mal no recuerdo, o 130, ¿se acuerdan cuando vimos Daniel? Cómo Antíoco Epífanes atacó a Israel y lo gobernó y lo sometió y los hizo acabar con los sacrificios, inclusive hasta sacrificó un cerdo en el altar, ¿verdad? Hizo varias cosas. Entonces, en el pueblo de Israel hubo unos revolucionarios o insurrectores, ¿verdad? Comandados por el sumo sacerdote y sus hijos, ¿sí? Que se llamaron los macabeos. En ese periodo, estos, en una lucha larga, y debido a que uno de los hijos de Macabeo, ¿verdad? Dios le había dado una excelente capacidad militar, aunque era sacerdote, ¿verdad? Entonces lograron vencer a Antíoco Epífanes, lograron zafarse del yugo griego, ¿verdad? Y celebraron la victoria con ramas de palma. Y desde entonces la rama de palma era un símbolo de victoria y celebración. Entonces, cuando Jesús está entrando a Jerusalén y los judíos agarran ramas de palma y le están diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, queremos la victoria y queremos celebrar nuestra liberación del yugo. Ellos traían un fin egoísta, pero Dios, que siempre, aún a pesar de los fines egoístas del hombre, Dios a veces ocupa eso para su gloria. Y en este caso lo ocupó. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo esto, hermanos, estaba anticipando la celebración de la victoria que Cristo iba a tener en la cruz del Calvario sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Amén. Cuando resucitó, ¿verdad? Cuando resucitó. Sí iba a haber una victoria, pero no de los enemigos que querían unirse, sino de los enemigos peores que tiene la humanidad, ¿verdad? Satanás, la muerte y el pecado. Y a todos ellos Jesús los derrotó. Entonces era una celebración. Así como en el día sexto, ¿qué sucedió en el día anterior? El día 6 días antes de la Pascua. El 12-1. Había estado Lázaro. ¿Qué pasó en ese momento? Fue cuando María, con el perfume, ¿verdad? Y fue cuando Judas dice: wow, no se pudo haber vendido esto a los pobres, de haber dado. ¿Y qué dijo Jesús? Siempre Siempre tenéis a los pobres con vosotros, pero esto quedará. No, pero era para la preparación de su muerte. Era un anticipo, ¿verdad? Para la preparación de su muerte, ¿verdad? Era un ungimiento
de su anticipación a su muerte. Lo mismo aquí el día 5, esta celebración de victoria, que la gente estaba haciendo egoístamente, Dios en su soberanía estaba anticipando la victoria que Cristo Jesús iba a tener sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Aquí hay algo interesante. Vamos a Juan 6, 14, 15. ¿6, 14 y 15? Uh-huh. Sí. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Le querían hacer qué? Rey. ¿Y qué hizo Jesús? Se retiró. Se retiró. Podría retirarse. Pero aquí no se retira. Aquí sí recibe esa aclamación. ¿Por qué? Pues ya estaba más cerca, ¿no? Una, por lo que vimos, ¿verdad? La anticipación Eso es lo que dijo, ¿no? de la celebración de la victoria. Esa es una. Pero ¿cuál sería la segunda? Y quizá la más importante. Para que se cumpliese, ¿no? Para que se cumpliese la escritura. La escritura. Para que se cumpliese Ahí la dice. escritura. Sí, así Lo que es. es. Zacarías 9:9. Se dice Zacarías 9:9. Ahí el 15 dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. O sea, la palabra se estaba cumpliendo. Se ¿no? estaba cumpliendo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces, aquí viene tu rey. Entonces, por eso Jesús permitió esa aclamación de rey, para que se cumpliera también la escritura. Dios va a cumplir toda su palabra. Amén. Amén. Entonces, Hebreos. Juan, capítulo 12, versículos 14 y 15. Léanlo, no iba a leer yo, pero léanlo ustedes. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Amén. Entró como un pollino, tu rey. Ojo, ¿cómo entraban los reyes victoriosos en el tiempo de Jesús? No entraban en pollinos, entraban en caballos blancos. ¿Por qué Jesús no entró en un caballo blanco y entró en un pollino? Punto número 1, porque la escritura se tenía que cumplir. He aquí tu rey viene en un pollino. Porque en los tiempos del profeta Zacarías, los reyes sí andaban en pollinos, sí andaban en burritos, porque el burro es más difícil que se atasque en el lodo y en las piedras que el caballo. Es más de batalla. Entonces preferían los reyes andar en burro. ¿Sí? Pero ya en los tiempos de Jesús ya no. ¿Y esto qué nos dice, hermanos? Bueno, en primer lugar, que se tenía que cumplir la escritura tal cual. Pero dos, que Dios no cambia su palabra porque cambien los tiempos. Su palabra se sigue cumpliendo al pie de la letra. ¿Sí? Jesús no dijo, bueno, ahora los reyes ya no andan en pollinos, ahora andan en caballos blancos, entonces me voy a subir a un caballo blanco, ¿verdad? Porque hay que estar a la moda, hay que estar a lo que se dice ahora, a la vanguardia. No importa lo que la escritura diga que en un burro, yo tengo que... Soy Dios, puedo hacerlo y tengo que representarle al pueblo que soy el rey. Por lo tanto, imagínate, ¿verdad? Es más fácil que vean que entro en un caballo blanco, pero eso sería ir contra la escritura. Entonces nosotros vemos que Dios no modifica su palabra porque cambien los tiempos. Su palabra sigue siendo la misma. Amén. ¿Verdad? Sigue siendo la misma. No cambia, no varía, ¿verdad? No tiene transformaciones. En este sentido, por ejemplo,
quiero tocar un tema algo polémico, no lo traía aquí, pero así rapidito, no voy a decir el porqué ni nada de eso, sino rapidito. Pastoras en las iglesias. ¿Por qué empezó a haber pastoras en las iglesias? Porque es la moda, porque empezó a crecer el feminismo, y entonces los tiempos empezaron a cambiar. ¿Y qué empezaron a decir la gente? Bueno, es que en los tiempos de Pablo eran muy machistas, por eso Dios dijo todo eso. Como ahora ya no estamos en ese machismo, pues la mujer ahora puede enseñar, pero eso no dice la palabra. Y entonces estamos adaptando la palabra a los tiempos. Y no, el tiempo se tiene que adaptar a la palabra. Por eso hoy en día, inclusive hoy en día estamos viendo que las iglesias que tienen este tipo de razonamientos, hoy en día están aceptando a homosexuales y lesbianas en el liderazgo de la iglesia. Tenemos varios casos ya, en luteranas, en presbiterianas, en bautistas, que se están aceptando gente homosexual o lesbiana, porque pues ya, es que eso eran aquellos tiempos. Ahora la gente ya no lo ve mal, entonces podemos hacerlo. Y estamos entonces, ¿verdad?, modificando la palabra de Dios para que se cumpla en nosotros. Y Dios no cambia, hermano. Lo que Dios ayer dijo que es pecado, es pecado hoy. Es pecado hoy. Y mañana, ¿verdad? Y siempre, ¿sí? Entonces somos nosotros los que debemos adaptarnos a la palabra. Por ejemplo, otro caso, y este sí lo traigo aquí. Jesús es mi rey. Soberano. Y decimos, Jesús es mi rey. Nada más que yo quiero rey como el tiempo actual, no como en los tiempos de antes. ¿Cuál es el detalle con el rey actual? Por ejemplo, el rey de Inglaterra, los reyes de Inglaterra, la reina Isabel, tienen cierta facultad, tienen cierto poder, tienen cierta autoridad. Pero ¿quién manda en Inglaterra? El presidente, denominado en ese lugar el primer ministro, ¿no? El primer ministro. Y hay una anécdota de Tony Blair, cuando Tony Blair era primer ministro o presidente de Inglaterra, ¿verdad?, que le llegó un documento a firmar a la reina Isabel, que habían tomado una decisión, y le lleva y lo tiene que firmar la reina. Y la reina Isabel le dice, ¿y qué pasa si no quiero firmar? Y Tony Blair nada más le dijo, nada más le recuerdo que yo represento al pueblo. Firme. Ok. Eso tú no se lo podías decir a un rey en tiempos de antes. Entonces a veces cuando nosotros cantamos Jesús es mi rey, pero yo soy el primer ministro. Y en la realidad, en nuestro corazón está eso. Sí, Jesús, tú eres mi rey, tú representas la elegancia, tú representas lo que yo quiero, pero quien manda en mi vida soy yo. Así que yo soy el primer ministro. Y no, la Escritura claramente, ¿verdad?, nos manda a que nosotros tenemos que someternos al Señor. Amén. Entonces entramos al versículo 16, Juan 12, 16. Y estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Cuándo recordaron los discípulos estas cosas? Hasta que Jesús fue glorificado. ¿Cuándo Jesús fue glorificado? Cuando resucitó, cuando ascendió. Ascendió a los cielos. ¿Y qué pasó cuando ascendió a los cielos? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué recordaron y entendieron ahora los apóstoles todo esto? Porque sus ojos se les fueron abiertos. Porque el Espíritu Santo les aclaró las cosas. Como dice la palabra en Juan, ¿verdad? 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está, ¿verdad? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué hicieron? ¿Qué? ¿Se acordaron los apóstoles? ¿Quién les acordó? El Espíritu Santo, a través de la palabra de Jesús, ¿verdad? Se acordaron y pudieron asumirlo.
Aquí es algo, y trae este versículo trae una enseñanza que nos podríamos echar un solo estudio en eso, pero no fui guiado hacia eso, ¿verdad? Pero rápidamente quiero decirles algo, hermanos. Leamos Juan 16:13 también. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está, ¿verdad? Entonces, vamos ahí al ministerio. Y ahora, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Ahí está. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién es vosotros? ¿Quién es? ¿A quién está hablando Juan ahí? Pues dice que tienen la unción. A los creyentes. A todos los creyentes. Hemos nacido de nuevo, ¿no? A todos los nacidos de nuevo. A todos. Todos tienen la unción del Santo. Y por lo tanto, ¿todos qué? ¿Somos hijos de Dios? No, ¿qué dice el texto? Nos revela, ¿no? Se nos revela. ¿Se nos revela qué? La verdad. La verdad. La verdad. Y conocéis todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué pasa, hermanos? Por ejemplo, nosotros tenemos la bendición, yo puedo decirlo, ¿verdad? Tengo la bendición de tener varios comentarios bíblicos. Es una bendición tener. Porque también, ¿verdad? Los ministerios de pastor y maestro son necesarios en la iglesia. Pero ¿qué pasa en los lugares donde los hermanos no pueden tener eso? Tienen al Espíritu Santo. Y si esa persona se humilla en dependencia total del Espíritu Santo en la Escritura, Dios le va a revelar lo mismo que el comentario bíblico está diciendo. Porque es la misma fuente de inspiración. Exacto, porque es la misma fuente de inspiración. Es la misma fuente. De su palabra, de la de Dios. Así es. Así es. Yo muchas veces empiezo a leer un comentario y de repente se me viene. Y empiezo y en serio, he hecho mensajes varios sin basarme en los comentarios bíblicos. Nada más en lo que el Espíritu Santo está trayendo en ese momento a mi corazón sobre el pasaje. Esto que les estoy dando ahorita de Juan es eso, o sea, no es algo, es algo que el Espíritu va trayendo en nuestro corazón. Y si ustedes van viendo, está trazado conforme a la palabra. Entonces, nosotros vemos, pero para depender del Espíritu Santo tienes que tener una vida de dependencia, válgase la redundancia, ¿verdad? ¿En qué sentido? En un sentido de estar escudriñando la palabra, estar leyéndola, meditándola y estar orando. Y entonces, el Espíritu que ayer le reveló a los apóstoles todas estas verdades y les hizo acordar y todo, es el mismito que tú tienes hoy. Entonces, Él es la fuente de la verdad. Aunque repito, los ministerios son necesarios, como dice Pablo en su carta, Efesios 4, versículos 11 al 13. Leámoslo. Efesios 4, versículos 11 al 13. Y él mismo construyó a unos apóstoles, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, los ministerios son necesarios, pero cada uno de nosotros podemos ir conociendo la verdad a través de la Escritura y de la dependencia del Espíritu Santo. Amén. Siempre, hermanos, por muy teólogo que sea, algo que yo siempre le estoy pidiendo a Dios, Señor, no me hagas, ¿verdad?, que yo dependa totalmente de lo que yo llegue a saber, sino que dependa de tu Espíritu. Y a lo mejor por eso Dios no me da arrepentido casi, ¿verdad? Depender más de Él. Amén. Amén. Pero nosotros vemos esa parte. Ahora, entramos al versículo 17 y 18 de Juan 12. Daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos.
por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Ahí está. Entonces la gente había escuchado el milagro, estaba viniendo hacia Jesús y todo, y parecía todo tan real, pero como también dice en Juan 2, no lo vamos a leer, pero Juan 2:20, no recuerdo el versículo, Jesús no se fiaba de él. Aquí vamos también a ver algo que Juan no lo narra, pero sí lo narran los evangelios sinópticos. Vamos por favor a Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, y esto sucede después de lo que está narrando Juan, esta parte. Buenas, bienvenida. 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí está. Y esto, si nosotros leemos versículos anteriores, sucede después de que lo vitorearon. Después de que le dijeron: Hosana, Hosana, bendito el que viene. Cuando salió Jesús de Jerusalén y quedó a una cierta distancia, Jesús lloró. Jesús lloró profundamente. ¿Por qué? Porque sabía que todo era superficial, banal, y que venía un castigo sobre Jerusalén. Entonces Jesús conoce la verdad del corazón. A Jesús no podemos engañarlo. Él sabe la verdad del corazón. Sabe si lo estás amando realmente o solo lo estás buscando por algún beneficio o algún bien que quieras dar, ¿verdad? Entonces nosotros vemos eso. Inclusive nosotros también vamos a ver aquí en Lucas 19 la segunda purificación del templo después de que Jesús llora por Jerusalén. Purifica el templo por segunda vez. Lucas 19, 45 al 46. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que venían a comprar en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. Ahí está, ¿verdad? Entonces Jesús después, ¿verdad?, vuelve a entrar y hace esa limpieza de esa casa. La segunda purificación. ¿Por qué le llamamos la segunda purificación? Porque Ya había hecho una. Al principio De Juan. Al principio de Juan hubo una purificación, casi a los inicios del ministerio de Jesús. Y ahorita casi al final vuelve a ser una purificación, ¿verdad? Leemos el versículo 12-19 de Juan. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no consiguéis nada, mirad, el mundo se va tras él. Cuando los fariseos vieron a esa multitud victoriándolo, dicen: miren, no conseguimos nada, ¿verdad? El mundo se va tras él. Cada vez estos estaban echándole más leña al fuego, al instinto asesino que traían dentro de él, ¿verdad? Ellos ya desde mucho antes querían matar a Jesús. Acordémonos, no lo vamos a leer, que en Juan 7:19 y en Juan capítulo 8, versículos 17 y 40, Jesús ya les había dicho que lo querían matar, ¿verdad? Pero este fuego asesino fue incrementándose. Entonces cuando ven a toda esta multitud, ya querían matarlo, ¿verdad? Bueno, antes de esto ya querían matarlo, estaban planeando cómo matarlo. Ven la adoración de toda esta multitud y dicen: hay que matarlo, pero no ahorita en la Pascua, porque el pueblo se nos puede venir encima. Vamos a esperar después de la Pascua. Pero cuando Jesús hace la segunda purificación del templo y les pega otra vez donde más les duele, en el dinero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay que buscar cómo matarlo ya.
Y es cuando el diablo les manda a Judas. Eso sucede el miércoles, si más no recuerdo. Sí, el miércoles lo entrega. Que Judas va y les dice cuánto y les entrega. Entonces nosotros vemos, hermanos, esto, que una cuestión que no esté bien en nuestro corazón, si no la atacamos, si no vamos al Señor, si no le pedimos que obre en esa área que está mal de nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Por eso nosotros tenemos que ir ante el Señor en oración. Si sabemos que algo no está bien, tenemos que ir ante el Señor, que Él haga la quimioterapia espiritual, vamos a llamarla así, para extirpar ese cáncer que hay en nosotros. Es necesario y es vital, ¿verdad? Es vital, ¿sí? Y quiero terminar solo con esta parte que no la narré, pero lo voy a tomar al final. Dentro de la narración que vimos de Juan acerca del pollino, no se narra cuando Jesús envió a los discípulos para desatar el pollino, ¿verdad? No se narra esa parte. Y nada más quisiera hacer referencia a esto. La fe verdadera que muestran los discípulos es una fe que obedece al Señor. A pesar de que Jesús les estaba pidiendo algo que no sonaba congruente. Porque ¿qué pasaba si el dueño hubiera reaccionado y hubiera dicho, me lo quieren robar? Se hubiera acusado de ladrones y una de dos, o se hubieran ido al tambo, a la cárcel, O los matan a o los pedazos. matan. Por robar, porque era la ley, no robará. Mas sin embargo, los discípulos conocían perfectamente a Jesús, que Jesús no les iba a pedir nada que fuera contrario a su vida. Entonces, por lo tanto, ellos asumieron que Jesús ya había hecho algo. Y ellos fueron con esa confianza de agarrar ese pollino, ¿no? Entonces, una fe verdadera es una confianza plena en el Señor y una obediencia hacia la promesa. Ahí estamos demostrando que somos genuinamente cristianos, ¿verdad? No hablamos de perfección, de obediencia perfecta, porque a veces desobedecemos, ¿verdad? Y a veces Pedro desobedeció de repente también, ¿verdad? Pero sí hablamos que la mayor parte de nuestro tiempo es una vida de obediencia al Señor. Obediencia pronta y expedita. Pronto y nunca. Amén. Amén. ¿Algo que quieran comentar, hermanos? ¿El estudio? ¿Algo que quieran decir? ¿Aló?